Convicciones. Breves miradas a la verdad. Para vivir en gracia, confesarse bien. Del sacramento de la penitencia. Es la penitencia el sacramento por el cual nuestros pecados, cometidos después del bautismo, quedan borrados en virtud de la absolución del confesor, ya que a los sacerdotes es a quienes Jesucristo dio el poder de perdonar los pecados cuando dijo: a quienes perdonareis los pecados, perdonados les son, y a quienes los retuviereis, retenidos quedan. San Juan, capítulo 20, versículo 22. Por eso el Concilio de Trento lanza anatema contra quien osare afirmar que este sacramento no tiene la virtud de perdonar los pecados. Con el sacramento de la penitencia no sólo recobra el pecador la divina gracia, mas también el mérito de las buenas obras hechas anteriormente en gracia de Dios y que por el pecado había perdido. También recibe el alma nueva fortaleza para resistir a las tentaciones, pues, como dice el tridentino, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Todas estas gracias que decimos recíbense en virtud de los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para recibir el sacramento de la penitencia, tres cosas principales se requieren por parte del penitente. Primera, que tenga dolor de sus pecados, junto con el propósito de no tornar a cometerlos. Segundo, que manifieste íntegramente las culpas que cometió. Tercera, que satisfaga la penitencia impuesta por el confesor. Se comprende que para que el penitente pueda declarar todos sus pecados y arrepentirse de ellos, necesita hacer previamente un cuidadoso examen de conciencia. Del examen de conciencia. Consiste este examen en escudriñar cuidadosamente el interior del alma, a fin de recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. En este examen, unos pecan por exceso y otros por defecto. Pecan por exceso los escrupulosos, los cuales, aunque muchos se examinen, jamás quedan satisfechos, y tanto les preocupa la exploración de su conciencia que ya ni siquiera cuidan de mover la voluntad al dolor de los pecados y al propósito de la enmienda. Y sucede además que, a causa de los escrúpulos, se les hace la confesión tan enojosa que cuando van al confesionario diríase que marchan al tormento. No es necesario hacer un examen esmeradísimo, basta sencillamente que se haga con esmero, es decir, que el individuo ponga atención en recordar todos los pecados cometidos a partir de la última confesión. La diligencia en el examen será mayor o menor según el estado de conciencia del penitente, y así, el que se confiesa a vueltas de mucho tiempo y ha cometido muchos pecados mortales, deberá examinarse más cuidadosamente que aquel otro que se confiesa a menudo y que solo rara vez ofende a Dios. Si hecho el examen con la debida diligencia, quedase olvidado algún pecado grave, este también se perdona, siempre y cuando el penitente tenga dolor general de todas sus culpas, pero le queda la obligación de manifestarlo en la próxima confesión que hiciere. Cuando el confesor dice a un alma escrupulosa que no necesita examinarse más, o que basta ya de confesión, el alma debe callar y obedecer. Dice San Felipe Neri que aquellos que desean adelantar en los caminos de Dios deben obedecer al confesor, el cual representa al mismo Dios, quien así obra,
puede estar seguro de no tener que dar cuenta a Dios de sus actos. Y San Juan de la Cruz decía: no someterse a las indicaciones del confesor es soberbia y falta de fe. Sí, porque el Señor ha dicho, hablando de sus ministros: quien a vosotros oye, a mí me oye. Con todo, ojalá hilasen todos así de fino. Por lo común, las almas escrupulosas son de conciencia delicada. Con solo que obedezcan, van seguras. Lo triste es que la mayor parte de los cristianos, después de cometer pecados a granel y de echarlos en olvido, dense por muy satisfechos si, al confesarse, sueltan los pecados que en el momento les van viniendo a la memoria, con lo cual se exponen a no declarar ni la mitad de los pecados que tienen. Semejantes confesiones no valen la pena, y mejor sería no hacerlas. Refiere el historiador Nicio de Eritrea que un joven acostumbrado a hacer estas confesiones, así, a la buena de Dios, mandó llamar en la hora de su muerte a un confesor, pero dióse más prisa el demonio, el cual se le presentó trayéndole una larga lista de pecados que por falta de examen venía olvidando en sus confesiones anteriores. A la vista de lo cual, el desdichado joven perdió toda su esperanza de salvarse y acabó muriendo sin confesión y desesperado. Un buen cristiano no deja de hacer diariamente su examen de conciencia por la noche y el acto de contrición. Cuéntase de un fervoroso religioso que, avisado por el superior de que en vista del peligro de muerte en que se hallaba, debía ir preparando ya las cuentas de su alma, exclamó: «Bendito sea Dios. Durante 30 años he examinado a diario mi conciencia y a diario he hecho confesión como si cada día fuese el postrero de mi vida». Vosotros, por lo menos, cuando vayáis a confesaros, dad enseguida gracias a Dios por haberos sufrido hasta el momento presente y pedidle os ilumine para conocer el número y gravedad de vuestras culpas. Hecho lo cual, recorred con el pensamiento los lugares donde estuvisteis, las personas con quienes habéis tratado, las ocasiones de pecar en que os visteis desde la última confesión, y con estas circunstancias a la vista, observad las faltas que en ese tiempo hubierais cometido de pensamiento, palabra u obra. Reparad muy particularmente en los pecados de omisión, sobre todo si sois jefes de familia, funcionarios públicos o cosa por el estilo, ya que estos pecados generalmente se descuidan en la confesión. Y quien haya incurrido en diversas especies de pecados y quiera hacer un examen más cuidadoso, siga uno a uno los mandamientos y vea en cuál de ellos ha faltado, y si fue mortal o solo venialmente. El que por desgracia tenga sobre su conciencia un pecado mortal, procure confesarse inmediatamente, puesto que a cada momento puede morir y condenarse. Es que yo acostumbro a confesarme por Pascua o Navidad, dirán algunos. Pero, ¿y quién te asegura que durante ese intervalo de tiempo no te va a sorprender una muerte repentina? Espero que Dios no lo permitirá así, pero ¿y si lo permite? Muchos que decían, luego me confesaré, ahora están en el infierno, porque vino la muerte sin darles tiempo a confesarse. Narra San Buenaventura en La vida de San Francisco, que hallándose el santo en sus correrías apostólicas, le ofreció un distinguido caballero alojamiento en su casa. Francisco, lleno de agradecimiento, puesto en oración, rezaba por él, cuando he aquí que Dios le revela que aquel su bienhechor amigo está en pecado mortal y que la muerte le ronda de cerca. El santo se lo avisa inmediatamente y hace que se confiese con su compañero, que era sacerdote. Poco después, sentábase el caballero a la mesa para comer,
pero no había tomado aún el primer bocado, cuando repentinamente dióle un síncope, en el cual murió. La misma desgracia tuvo un pecador que por diferir la confesión se perdió para siempre. Refiere el venerable Beda que un individuo piadoso, en un principio, fue enfriándose en su fervor hasta caer en pecado mortal. Quería confesarse, pero cada día dejaba la confesión para el siguiente. Cayó gravemente enfermo, y aún entonces daba largas a la confesión, diciendo que ya la haría luego con mejor disposición. Pero llegó la hora del castigo, sobrevínole un mortal desmayo, durante el cual parecióle ver cómo el infierno se abría debajo de sus pies. Recobró el sentido y todos exhortábanle a confesarse, a lo que él respondió: «Ya no es hora, estoy condenado». Y como continuaran animándole, añadió: «Perdéis el tiempo, estoy condenado. Ya el infierno me abre sus fauces, y en él veo a Judas, a Caifás, y a quienes causaron la muerte de Jesucristo, y veo lugar que cerca de ellos me está reservado, porque, como ellos, yo también desprecié la sangre de Cristo al diferir por tanto tiempo la confesión». El infeliz murió impenitente y con tales muestras de desesperación que fue enterrado como un perro, fuera de sagrado, sin que nadie rezase por él. En cuanto a los pecados veniales, bien está el confesarlos, ya que también se perdonan por la absolución sacramental, pero no es necesario, porque, como dice el Concilio de Trento, pueden perdonarse por otros medios distintos de la confesión, verbi gracia, haciendo actos de contrición o de amor de Dios, o rezando con devoción el Padre Nuestro. Convicciones. Breves miradas a la verdad.